por unos días Quito será la capital mundial de la urbanización. Será la ciudad que representará a todas las ciudades del mundo. Y por esto me gusta tanto y me complace poder hablar aquí. La ciudad en la que vivimos es una ciudad que tenemos que repensarla porque no está de muy buena salud. Lamentablemente podríamos hacerlo mejor a nivel global. Si miramos esta primera gráfica, veremos que el crecimiento de la urbanización está acelerándose. No tan solo hay una velocidad muy rápida de la urbanización, sino que esta velocidad con el tiempo aumenta. Y hemos pasado de estar a principios de siglo con una urbanización que afectaba al 20% de la población en 1900. A finales del siglo, hace ahora 15 años, estábamos al 50% de la población mundial, ahora ya estamos en el 54%, pero vamos a llegar muy pronto, en el año, a mediados del siglo XXI, al 70% de la población urbana. Por lo tanto, el siglo XXI va a ser el siglo urbano. Es el siglo donde por primera vez más de la mitad de la población del mundo ya vive en las ciudades. Si tenemos en cuenta además que del porcentaje crece el tamaño de la población, a principios del siglo XX estábamos a 1.000 millones de habitantes, a finales del siglo XX estábamos a 3.500 millones de habitantes y vamos a llegar a 10.000 millones de habitantes. Quiere decir que al crecer el porcentaje, pero también crecer la población, vamos a tener muchísima más gente viviendo en las ciudades. De hecho, en los próximos 50 años vamos a doblar la población del mundo, la población urbana del mundo. Esto es un reto fundamental y que requiere un poco de pensar en qué sucede en las ciudades. En las ciudades, en la economía moderna, cosmopolita, globalizada, se generan la mayor parte de los empleos de alto valor del mundo. Hemos visto hoy mismo en las presentaciones aquí en el TED Quito actividades que todas ellas podríamos caracterizar como típicamente urbanas. Esta es una realidad de nuestra sociedad. Estamos en el siglo de las ciudades y en un sitio donde los empleos, en una época donde los empleos son urbanos. La ciudad, por lo tanto, también genera el 70% del Producto Interior Público del país, es decir, la mayor parte de la riqueza se genera en las ciudades. Las ciudades, además de la economía y la sociología, son la fuente de cultura. Esta fotografía es de un puente de Estambul donde los ciudadanos pasean muchos ratos y además pescan. Sabéis que Constantino, cuando escogió Constantinopla para fundar la capital nueva del Imperio Romano, escogió Estambul porque Constantinopla en aquel momento se llamó después en su homenaje, porque tan solo en el Corno de Oro, que es la bahía que está al lado del Bósforo, con la pesca que hay allí, se puede alimentar a la ciudad. Y una de las aficiones más típicas de esta ciudad es pescar. Y en muchas horas de la tarde, y no te digo ya los fines de semana, mucha gente, como veis aquí, se la pasa pescando en el río, charlando y haciendo una convivencia urbana que genera esto tan preciado que tienen las ciudades, que es la cultura de la convivencia. A veces estereotipamos la cultura y solo vemos los edificios, ¿no? Como detrás, las grandes mezquitas, una imagen de la ciudad, el edificio, pero lo importante siempre es la gente, ¿no? Y la gente en cada sitio encuentra su manera de convivir y de crear su propia vivencia personal en las ciudades. La urbanización es imparable también porque es el caldo de cultivo de la innovación.
También lo hemos visto en las anteriores presentaciones. Al estar juntos, aumentamos la comunicación entre nosotros y este flujo de información genera más creatividad y más productividad. La urbanización, por lo tanto, no es negativa, no es un castigo divino, es una evolución de la sociedad humana que si la sabemos hacer bien, la gestionamos bien, la gobernamos bien, puede ser, como veis, extremadamente positiva. Pero, ¿cuál es el problema? Que si la urbanización no se lleva bien, no se gestiona bien, no se gobierna bien, puede generar muchos problemas. Alguien ha mencionado antes el problema de la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2. Es cierto, el 70% de los gases de efecto invernadero que se generan en el planeta Tierra se generan en las ciudades. El 70%. Y de este 70% que se genera en las ciudades, la mitad está generado por el transporte y la otra mitad por los edificios, por la climatización, por la energía que se consume dentro de los edificios. Por lo tanto, si queremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático, tenemos que hacer una revisión radical de cómo estamos construyendo las ciudades. No podemos permitir o no podemos consentir, no podemos pagarnos el lujo de continuar urbanizando con el modelo actual, porque este modelo es insostenible desde el punto de vista ambiental. Pero no tan solo ambiental. Uno de los problemas más graves de la urbanización, sobre todo lo que hemos visto en los últimos 30 40 años, es el incremento de las desigualdades. Las desigualdades son un riesgo económico, social, político, cultural de primer nivel y las desigualdades están aumentando en la urbanización que estamos fabricando a nivel mundial, ¿no? Otro elemento muy importante es la inseguridad. Cuando el Estado es débil, las instituciones del Estado no pueden garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, ¿qué sucede? O la inseguridad se hace patente en la calle y entonces acontece pues, los problemas típicos de que la gente no se atreve a andar por ciertas partes de la ciudad, en fin, hay problemas de toda índole, o bien, entonces, lo que también sucede es que partes determinadas de la población se pagan su seguridad privada, o segmentos de la población se construyen sus barrios con barreras, con murallas. Todas estas urbanizaciones que están valladas con una barrera de entrada, con pincho, con protección, construyendo unas nuevas barreras internas de la ciudad, es la muestra de que el ideal utópico de la ciudad, que es el sitio donde convivimos todos y convivimos los diferentes en igualdad de condiciones, desaparece. Y esto es otro riesgo de la urbanización. Por lo tanto, tenemos que hacer una nueva reflexión de cómo tiene que ser la urbanización. Para maximizar las ventajas de la urbanización y minimizar los efectos de la mala urbanización, se requiere de un nuevo paradigma de la urbanización. Hay que cambiar la manera en que hacemos las ciudades. Y ustedes, jóvenes, tendrán el reto y la obligación y la responsabilidad de cambiar el modelo de urbanización en su generación. No hay más tiempo. Hay que cambiar el modelo de urbanizarse en 2 generaciones. No hay más tiempo. Una primera cosa que está en peligro es el espacio público. El espacio público en la ciudad y su relación con el espacio edificado. De hecho, el urbanismo consiste en ordenar 2 cosas.
las parcelas que se pueden edificar y las calles y parques que no tienen edificios. Y hacer esta mezcla del yin y el yang, que se expresa en esta gráfica, entre lo que es edificable y lo que no es edificable, es la función básica del diseño urbano. Y no es obvio y no es sencillo, hay que trabajarlo, hay que pensarlo, pero hay que hacerlo. Y además la proporción tiene que ser alrededor del 50%. Y en cambio, cuando miramos lo que está sucediendo en las ciudades del mundo, vemos que el espacio público en estos momentos solo está, ahora lo veremos, alrededor del 20%. Hay un déficit de espacio público del 30% del suelo urbano. Imagínense ustedes el trabajo que tendrán que hacer para cambiar las leyes, las normas, las peleas que habrá para volver a recuperar el suficiente espacio público que se requiere para tener una buena ciudad. Otro efecto fundamental necesario para tener una buena ciudad es que las calles estén bien conectadas, que haya cruces suficientes, que se pueda ir andando de un sitio a otro. Hemos hablado antes de la proliferación del coche y de la urbanización y del transporte, etc. Uno de los factores básicos para que haya menos coches es que la accesibilidad sea asequible y que los edificios y las actividades económicas estén próximos, que las cruces y las calles y las tiendas y los servicios y el empleo esté cerca. Y el primer objetivo de una movilidad asequible es poder ir andando. Luego la bicicleta es el segundo, pero el primero es andar. Y para poder andar hay que tener calles que se puedan caminar, con aceras, y además que el cruce no esté a 1,5 kilómetros, sino que el próximo cruce esté a 70 metros. Esto es lo que hace una buena ciudad. Otra cosa muy importante, los usos de la ciudad tienen que ser mixtos. Si tú tienes una ciudad que aquí pones la vivienda, aquí pones las industrias, más allá pones el comercio, en otro sitio lo que ahora llaman el business district, en otro sitio la ciudad educativa. Esta segmentación del uso del suelo genera una demanda de movilidad cotidiana inmensa, porque una familia tiene que ir a trabajar, luego tiene que ir a la escuela, luego tiene que ir a comprar, etc. Si no conseguimos una ciudad compacta y con usos mixtos, donde vivienda y actividad económica convivan, no se puede ir a pie en todos los viajes que hacemos al día. Hay que coger el coche o el transporte público. Por lo tanto, hay que recuperar la ciudad de los usos mixtos. Hay que recuperar una cierta densidad, y en esto lo digo en América Latina, donde uno de los problemas más claros e históricos de las ciudades latinoamericanas es la pérdida de la densidad. Es la dispersión, el crecimiento horizontal de la ciudad sin densidad. La falta de densidad tiene muchos problemas. Primero, los servicios son más caros. El agua, el alcantarillado, la iluminación. Al distribuir la población tienes que poner más tubería por persona. La ciudad compacta es más asequible y por lo tanto es mejor. Y además la ciudad compacta es más sostenible porque es más eficiente energéticamente y además es más productiva, genera más valor económico. Es decir, que las argumentaciones a favor de la ciudad compacta son no una razón, sino varias razones. Todas las razones van a favor de una ciudad compacta. Pero ¿qué sucede? Que para que una ciudad compacta sea agradable y te guste vivir en una ciudad compacta, tiene que estar bien diseñada. Tiene que ser bella. No podemos vivir en una ciudad compacta con un diseño horroroso. Por lo tanto, los arquitectos y los diseñadores tienen que empezar a pensar y a introducir conceptos como belleza urbana, sin la cual la gente no puede tolerar el hacinamiento de la ciudad compacta. Ya veis que la cosa se va complicando, ¿eh? Cada vez es más
hay más elementos que hay que tomar en serio, hay que tomarse en fin, muy en cuenta para hacer una buena ciudad. Como os decía al principio, las tendencias de urbanización del mundo no van en la buena dirección. Aquí veis en esta gráfica cómo la parte planificada de los crecimientos urbanos está disminuyendo, en contra de lo que parecería lógico, que es que la planificación urbana, como que es una técnica y con las nuevas tecnologías todo el mundo sabe cómo hacer una ciudad, la planificación debería aumentar, pues está disminuyendo. ¿Por qué está disminuyendo? Porque una cierta mercantilización, privatización de la construcción de la ciudad ha hecho que los bienes públicos, el espacio público y el diseño público estén disminuyendo en la actualidad. Y esto hay que cambiarlo ya, muy inmediatamente. El espacio público, lo he mencionado antes, está bajando. A principios del siglo XX, el 25% del espacio público de las zonas planificadas se dedicaba el 25% del suelo de la ciudad edificada se dedicaba al espacio público. Esto ha disminuido al 20%. Vamos marcha atrás. Vamos empeorando. Hay que revertir esta tendencia. La densidad está disminuyendo. Otro problema fundamental. El uso per cápita del suelo urbano está incrementando, porque la densidad está disminuyendo. A principios del siglo pasado, en las ciudades se construían a 200 metros por habitante. Ahora estamos construyendo, las ciudades que se están construyendo en el mundo de promedio, están utilizando 277 metros cuadrados por habitante. Es decir, que estamos yendo también para atrás. Luego tenemos otro aspecto muy fundamental que os pongo en estas 4 imágenes aquí en la pantalla para que veáis que la tiranía del modelo internacional de arquitectura está provocando una pérdida de la cultura y de la identidad. También hemos hablado de esto, ¿no? Estas 4 fotos corresponden a 4 ciudades del mundo. Una es Estambul, la otra es México, la otra es Mumbai y la otra es Lagos. No podríamos pensar en ciudades más diversas y diferentes culturalmente. ¿Qué tiene que ver, ya me dirás, México con Estambul o Lagos con Mumbai? ¿Podéis decirme cuál de ellas es cuál? ¿Cuál de ellas es cuál? Parece que estemos construyendo una ciudad como haciendo un juego de Lego, de Monopol, donde los edificios los podríamos poner en cualquier parte del mundo, sin ninguna razón ni ninguna inspiración cultural, ¿no? Esto destruye la vinculación personal y emotiva con la ciudad. Y es un riesgo, por lo tanto, fundamental que hay que evitar. No podréis, no debéis, tenéis que evitar en vuestra generación esta patología. No lo debéis tolerar. La urbanización se basa en 3 principios básicos que si no se hacen bien los 3 a la vez, no funciona. Y uno es su diseño jurídico y legal, las normas de convivencia, las normas de edificación. La ciudad es un objeto basado en la ley. Es una creación política de los humanos que se basa, es una creación colectiva y por lo tanto se regula por la ley. Y es lo más fundamental y lo más básico para que una ciudad funcione. Una ley que sea buena y que se cumpla. Porque si la ley está allí pero no se cumple, no sirve para nada. El segundo aspecto es que el diseño físico de la ciudad tiene que estar bien hecho. Tiene que ser profesionalizado. Las calles tienen que estar bien diseñadas. Toda parcela tiene que tener acceso a la calle. No puede ser que haya una parcela sin acceso a la calle. Es decir, hay todos unos requerimientos del diseño físico que es fundamental. Y el diseño financiero también. La ciudad cuesta un poco y tenemos que tener un sistema para mantenerla económicamente y financieramente. Y estos 3 diseños, insisto en el concepto de diseño porque implica creatividad humana,
La buena ciudad no es fruto de la casualidad. La buena ciudad no es fruto de la espontaneidad. La buena ciudad es fruto del diseño, de la capacidad de los humanos de acordar un diseño y además de acordarlo democráticamente, participativamente, ¿no? Y no puedes tener una ciudad con una normativa muy buena, pero con un diseño físico malo. No funciona. O no puedes tenerla con un diseño físico bueno, con un diseño financiero malo. Tampoco funciona. Es decir, tienes que tener los tres a la vez. Es como el prestidigitador que mantiene las tres bolas funcionando en el aire. Con una que te falla el sistema. Y por lo tanto hay que ponerle un esfuerzo de empeño y de compromiso para que la ciudad funcione. Y os dejo con esta cita de Sófocles en el coro de Antígona, que la escribió pues, en el año 500 antes de nuestra época, de nuestra era, es decir, hace 2500 años, y que dice así: muchas cosas asombrosas existen, pero ninguna más asombrosa que el ser humano. Se enseñó a sí mismo el lenguaje, la capacidad de hablarnos, el pensamiento alado, la capacidad de imaginar, pero en el caso de los griegos, la mitología, la filosofía, no sé qué, y la furia constructora de ciudades. Eso lo dijo un señor hace 2500 años. Es un canto al optimismo del compromiso en hacer la buena ciudad. Y esto lo espero que podamos tener en Quito, aquí en Hábitat 3, en octubre. Muchas gracias.